En estos días personalmente voy leyendo artículos y enseñanzas sobre la oración, el ayuno, sobre un despertar espiritual o sobre los avivamientos. Y un avivamiento, quiero definirlo rápidamente, es un nuevo comienzo de obediencia a Dios. Un avivamiento tiene que ver con volver a nuestro primer amor. Un avivamiento tiene que ver con la manifestación de Dios, su presencia en medio de nosotros. Y la historia de los judíos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es una historia de avivamientos, continuos avivamientos. Por supuesto, hubieron tiempos de oscuridad, de apostasía, de religiosidad, hubieron tiempos de frialdad. Por eso la palabra avivamiento asume que el pueblo se había descarriado, amén, que la llama se había apagado o se había extinguido. Por eso cuando Dios nuevamente sopla sobre esos carbones, los vuelve a encender, y eso es avivar. De ahí viene la palabra avivamiento. Es un despertar espiritual, es un reencuentro con Dios, es volver a las primeras obras. Y hoy quiero hablar acerca de un avivamiento particular en la Biblia. Todo este tiempo vamos a ir hablando, y también los días jueves, de estos sucesos maravillosos. Porque Dios, en su infinito amor, no permite que su pueblo permanezca descarriado, amén, desviado, enfriado. Dios, en su infinito amor, no nos abandona, no nos desecha, sino que nos visita, dice, y nos vuelve a traer al camino. ¿Cuántos conocen el GPS? ¿Cuántos utilizan el GPS? El Google Maps. Lo utilizan, ¿no? Constantemente. Y verdad que cuando uno pone una dirección, te muestra el camino. Pero a veces uno, por equivocación o por distraído, da la vuelta donde no tiene que dar. ¿Y qué es lo que hace el GPS? Te redirecciona, ¿sí o no? Teníamos que ir por acá y nos hemos entrado por este lado, y el GPS nuevamente te muestra el camino de regreso, de retorno. Y eso es lo que hace Dios en su infinito amor por su pueblo. Su misericordia, amados, y su pacto hace posible que con lazos y con cuerdas de amor, dice Él, nos vuelva a atraer al camino por el cual debemos andar, a la senda y al propósito por el cual Dios nos ha salvado. Amén. Continuamente Dios hizo esto con el pueblo de Israel. La palabra avivamiento, amados, presupone una declinación espiritual. La palabra avivamiento presupone que el pueblo de Dios se ha descarriado por algún motivo. Quiero que abra su Biblia en Josué capítulo 24, pues hoy quiero hablar acerca de un avivamiento en la Biblia, y es el avivamiento con Juan el Bautista. La próxima semana hablaré acerca del avivamiento con Jesús y con los apóstoles. Pero hay muchos avivamientos en la Biblia, empezando desde Jacob en el Antiguo Testamento, Moisés, Esdras, Nehemías. Pero este particularmente me llega mucho, me toca mucho, porque hubieron 400 años de silencio. 400 años de silencio en el pueblo de Israel. No había palabra, no había profeta, no había un hombre que los haga volver de su rebelión, de su apostasía, de ese declive espiritual. Dios calló por 400 años. Eso ya había sido profetizado. La palabra profecía significa una declaración por anticipado de las cosas que van a suceder. Dios había profetizado, por ejemplo, que Israel iba a ser esclavo de los egipcios. Dios había profetizado su liberación. Dios había profetizado también el cautiverio o la cautividad. Pero Dios también profetizó su regreso, su retorno a su ciudad, a su país. Este gran silencio de 400 años fue profetizado, pero también fue profetizado la aparición de un gran profeta,
Amén. Juan el Bautista, que iba a hacer volver, dice, el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y el corazón del pueblo a Dios. La nación de Israel, amados, había pasado por un ciclo tras otro ciclo de avivamientos, comenzando inmediatamente después de la muerte de los ancianos que le sobrevivieron a Josué. Leamos, dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Imagínense, en toda la vida de Josué, Israel tenía un estado de obediencia. Todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Una vez más, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos, es decir, los hombres que quedaron vivos y que nacieron después de Josué, mantuvieron ese estado de obediencia. Era un estado de obediencia, de consagración, donde todos estaban en su primer amor. Al leer la Biblia, amados, es fácil ver que siempre hubo este ciclo de obediencia, pero después apostasía, arrepentimiento y nuevamente obediencia. Inmediatamente después venía la apostasía y después el arrepentimiento y volvían a la obediencia continuamente. La vida de Israel es un sube y baja, amén. Es un estado de obediencia y de desobediencia, de consagración, pero también es un estado de apostasía. Mientras usted hable en Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 28, vamos a ir viendo que este estado o este ciclo, este estado espiritual de Israel, de obediencia y de apostasía, se repetía continuamente. Tal es así que en el año 444 antes de Cristo, Nehemías dijo que Dios liberó a Israel una y otra vez, para que usted entienda la historia de Israel y la historia de la iglesia y por qué son necesarios los avivamientos. Amén. ¿Por qué son necesarios? Y cómo Dios nos lleva a ese lugar. Dice de esta manera: pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían, ¿y qué? Y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Continuamente Israel caía y se levantaba. Caían y Dios los levantaba. ¿Por qué? Porque clamaban a Él. Amén. Por misericordia. Esto no se parece mucho a la vida que nosotros llevamos, porque hay tiempos en los cuales estamos fervientes en Dios, ¿verdad? Estamos con fe, estamos apasionados por Dios, emocionados con Dios, diligentes en la obra, en el servicio, en la oración. Estamos con expectativa del evangelismo. En nuestro corazón se enciende la llama para ir en busca de los perdidos. La compasión toma lugar en nuestro interior, la piedad por el perdido. Empezamos a pensar en la condición espiritual de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros parientes. Y no podemos con la idea de que ellos se pierdan. Por lo tanto, empezamos a orar, empezamos a ayunar, algo nos mueve. Pero nuevamente nos enfriamos, nos distraemos, dejamos esa tarea, ya sea a pastores, a evangelistas, a veces incluso dejamos la oración de lado. Esos son tiempos de declive espiritual o de declinación espiritual. Dios disciplinaba a Israel al permitir que la nación cayera en una época oscura. Y fíjese que después de los profetas, el último profeta Malaquías, este periodo se conoce como los 400 años de silencio antes de Cristo, ¿sí? Durante esta época, escuche bien, no hubo revelaciones divinas.
No había profecía, no había visiones, no había sueños, no había profetas. Tampoco había líderes piadosos notables. La mayoría de los líderes religiosos eran hombres fríos y formales como los fariseos. Léalo en Mateo capítulo 23, verso 15. Y cuando esto sucede, amados, es porque los juicios de Dios se han desatado sobre un pueblo negligente, apático, indiferente. Dios los entrega a maestros falsos, a pastores falsos. Por lo tanto, la figura de liderazgo, de hombre de Dios, era un hipócrita. El fariseo que había convertido, trastocado, cambiado la ley de Dios por rituales, ceremonias, costumbres que llegaron a ser establecidas en el pueblo de Israel, cambiando la palabra de Dios, dice, por tradiciones. Amén. Ellos interpretaban la ley, pero su interpretación era errada, era equivocada. Y más que la palabra, se estableció la interpretación de los fariseos, llegando a reemplazar los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres. ¿Me está siguiendo? Cambiaron la ley de Dios por sus ceremonias, rituales y costumbres, a tal punto que cuando Jesús llegó, la mente del pueblo había sido transformada. Todo el pueblo vivía engañado. Por eso dice la Escritura, si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Amén. ¿Quién era el ciego por excelencia? El fariseo. Mateo 23:15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas. Hemos visto que la palabra hipocresía, o la definición de un hombre hipócrita, es la figura de una persona que actúa, que finge, que muestra un comportamiento el cual no está en su corazón. Es un falso, es un engañador, deshonesto. Y estoy llegando a comprender por qué Jesús no tenía piedad con ellos, era implacable con los fariseos, intolerante. Porque la hipocresía, amados hermanos, no solamente te destruye, sino destruye a los que te siguen. La hipocresía es el engaño más grande. No solamente engaña a tu audiencia, logra engañar tu propio corazón. Si no, explíqueme usted por qué no reconocieron a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo. Si la palabra, las profecías, los salmos hablaban de Jesús, pero cuando lo vieron, más bien pensaron que era un impostor, ¿sí o no? Amén. Y lo llevaron a la cruz. Cuando Jesús habla de los fariseos, no tiene piedad, no tiene, como decimos vulgarmente, tacto. Porque muchas veces nosotros pensamos que el pastor, el líder, tiene que hablar con tacto, con suavidad, con respeto, con tolerancia, con mucha paciencia. Pero Jesús no tenía paciencia con los fariseos hipócritas, porque estaban destruyendo al pueblo de Dios. Los estaban llevando por un camino de muerte. No solo había fariseos, había también saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Eran liberales, negaban la existencia de un reino espiritual. Simplemente estaban en esa profesión religiosa por el poder que les otorgaba esa profesión. Amén. Como también hoy en día hay pastores que están en su oficio solo por ganancias deshonestas, solo para hacer mercadería, dice, de sus oyentes, de sus discípulos, solo por dinero, solo por posición, solo por estatus. Pero en medio de esa oscuridad, leamos el libro de Tito, capítulo 1, verso 2. En medio de esa oscuridad, amados, había esperanza. Porque Dios, que no puede mentir, prometió a lo largo de las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento que enviaría un Redentor. Amén. Un Mesías. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿A quién prometió? A Jesús, al Mesías. Moisés habló de este profeta también, de Juan el Bautista que vendría
Fíjese Deuteronomio 18, verso 15. Va a disculpar si al rato sale el gallo Claudio, pero estoy en proceso de recuperación. Estoy tratando de descubrir quién me ha contagiado. Estoy como Jesús, ¿no? ¿Quién me ha tocado? Yo estoy preguntándome, ¿quién me ha contagiado? Porque ya son 2 semanas que estoy así. Dicen, ¿no? Diga, pues seré yo, Señor. Sabía que Jesús les dijo, ¿no? Uno de ustedes que está aquí me va a traicionar. Y todos decían, seré yo. ¿Qué dice Deuteronomio 18, verso 15? Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. También vaya a Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Como Isaías, amados, y otros profetas y los estudiosos de la ley, algunos comentan y cuentan que hasta 400 o más profecías se dieron específicamente en referencia al Mesías, al Redentor, al Salvador. Dice así la Escritura, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hablando de Jesús, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Alrededor del año 712 a.C. hubo una de las muchas profecías del Antiguo Testamento que dieron a Simeón y a Ana y a otros esperanza y una inspiración para orar. Esas profecías habían tocado profundamente a muchos hombres y mujeres que empezaron a orar para el advenimiento del Mesías. Con esto quiero confirmar que antes de que Dios envíe un avivamiento, tocará a personas, Él elegirá a personas y los llevará a una reunión de oración interminable. Amén. Personas en medio de nosotros se levantarán para orar sin cesar. Estarán en este lugar orando y clamando, haciendo ayunos. Buscarán un lugar en su casa y dispondrán su corazón a buscar a Dios para un despertar espiritual. Dios pondrá esa semilla, ese pensamiento y esa intención, y no los dejará tranquilos hasta que usted se disponga a orar. Esto hizo con Simeón. ¿Quién era Simeón? Esto hizo con Ana y muchos hombres ya en el Nuevo Testamento. Y quiero hablarle acerca de esas profecías. Una en particular menciona a una persona que sería el precursor, amén, del Mesías. ¿Qué significa? Su representante. Sería aquel que iba a hablar, lo iba a presentar al pueblo de Israel, le iba a dar la bienvenida. Ese era Juan el Bautista, pues Dios claramente le había dicho: sobre quien veas descender mi espíritu, ese es, amén, el que los bautizará con el Espíritu Santo. Ese es el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Juan el Bautista llegó a ser el profeta más grande. Recuerde que había 400 años de silencio, amén, después de Malaquías, 400 años. ¿Cuántas generaciones no oyeron la palabra de Dios en aquel tiempo? En Isaías 40, verso 3 al 5, nos muestra esta profecía. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Porque Dios en estos días puso en mi corazón que este nuevo año, este nuevo tiempo, esta iglesia se enfocará justamente en el avivamiento, en un despertar espiritual grande, amén, en un despertar espiritual que hará que sus familiares, sus vecinos, sus amigos se conviertan a Dios, porque el avivamiento trae como resultados las conversiones de miles de almas.
Orando le decía: Señor, muéstranos el camino, muéstranos el objetivo, el propósito. ¿Cuál es tu sueño? Porque no es cuestión de tener sueños, es cuestión de que Dios nos dé su sueño y nos lo presente como un objetivo a alcanzar. Ya el jueves pasado les hablé de que desde que Dios nos elige, nos muestra para qué nos eligió. Y los que estaban atentos, los que vinieron el jueves, oímos que Dios nos eligió para ganar almas. Porque les dice a sus discípulos: a partir de ahora ustedes pescarán hombres. Amén. Ganarán almas. Porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que den fruto, y fruto en abundancia. El ganar almas, amados, el ganar almas demuestra la razón por la cual Dios nos salvó y nos puso en este lugar. Ganar almas. Ganar almas es estar en línea con el corazón de Dios. Amén. Es reconocer el propósito de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre, dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y de tal manera Jesús amó al mundo que derramó su sangre por cada persona que está perdida, para rescatarla, para reconciliarla con su Padre. Si ese es el sueño de Dios, reconciliar al mundo consigo mismo, sus discípulos, nosotros, sus discípulos, tenemos que continuar esa obra. Amén. ¿Cuántos ya salieron este sábado? Y mi hermana Julieta dice que predicó a los soldados, ¿no? Me hubiera gustado verla. Yo le dije a mi esposa: ¿y la viste? No, me dice, me contaron nomás, porque yo quería detalles. ¿Quién la vio? Con hermana Cinda. Amén. Después le voy a hacer una entrevista a mi hermana Cinda, que me cuente los hechos. A los soldados de acá del CITE. ¿Y cómo le fue? Estaban sentaditos esperando a sus familiares y usted aprovechó la situación. Ahí estaba su auditorio, preparado. ¡Qué bendición! Hermanos, ganar almas es el propósito de la iglesia. Amén. Es la gran comisión, la gran tarea, es el gran mandamiento. No hay otra tarea más grande que ganar almas, por lo menos en esta vida. Por eso se llama gran comisión y se llama gran salvación. Amén. Y Dios nos preparará, dispondrá nuestro corazón, porque para esto se necesita predisposición. Y Dios sabe cómo lograr conquistarte para después enviarte con este propósito. Él nos influenciará con su espíritu. Amén. El espíritu es la disposición. El espíritu de Cristo fue la disposición en Él para predicar, para ir y buscar lo que estaba perdido, para ir de aldea en aldea incansablemente, hasta largas horas de la noche. Ministraba, discipulaba, enseñaba, respondía preguntas, sanaba a los enfermos, le traían lunáticos hasta largas horas de la noche, porque tenía en su corazón el espíritu de su Padre. Dios vive para salvar a los que están perdidos. Ese es su gran amor. Amén. Buscar el bienestar, el mayor bienestar de la humanidad. Ese es el espíritu de Cristo y ese es el espíritu de la iglesia. Los sábados vamos a ir a evangelizar. 2 de la tarde, limpieza general. 3 de la tarde, oración general, reunión de oración. Y cargados con ese estado de ánimo, porque el Espíritu Santo se va a derramar en la oración. Amén. Vamos a salir en busca de lo que está perdido. Y qué bendición que no haya en ese momento nerviosismo, vergüenza, temor al hombre, porque el Señor pondrá en nuestros labios palabra de salvación. Amén. Palabra de salvación. Miren, Dios derramó su espíritu sobre un hombre. Isaías 40, verso 3 al 5. Dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino
a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Está hablando de un suceso y está hablando de una voz que clama en el desierto, hablando de Juan el Bautista y de los resultados de su ministerio. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, dando a entender que el orgullo, la soberbia, la altivez de la gente de aquel tiempo iba a ser regulada por Dios, por la palabra de Dios. Muchos iban a terminar quebrantados, confesando sus pecados y bautizándose en las aguas, no solo del Jordán, sino también en otras regiones. Malaquías capítulo 3, verso 1 al 3. He aquí yo enviaré mi mensajero, ahí está hablando ya específicamente, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Dando a entender, hermanos, que iba a ser grande el suceso. Amén. Indetenible, imparable, que iba a conmocionar a la nación, iba a llegar incluso a las autoridades más grandes, iba a hacer que naciones vayan al desierto a escuchar a este hombre. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Esta profecía hacía referencia directamente a Juan el Bautista, al final de estos 400 años de silencio, cuando llegó la plenitud de los tiempos. Gálatas 4:4. Dios hizo lo que siempre ha hecho cuando se prepara para visitar a su pueblo. Los llama primero a la oración. Usted va a empezar a sentir deseos de orar como nunca antes. Amén. Amén. Va a empezar a sentir deseos de orar. La oración de 15 minutos llegará a ser poco. Media hora pasará como si nada. Usted empezará a pedir por su prójimo, por su compañero de trabajo, por su cónyuge, por sus hijos, por sus familiares, por sus vecinos, por las autoridades. Usted empezará a derramar lágrimas. Su corazón se compungirá, se apretará, rebosará de compasión. Usted empezará a amar a gente que es difícil de amar. Sentirá pena por aquel que tal vez usted miraba con desprecio, porque muchas veces nosotros apuntamos el dedo, hablamos mal de la gente desobediente, gente pagana. Y eso, amados, porque tenemos discernimiento, ya que quebrantan la ley de Dios. ¿Y por qué nuestro corazón es afectado cuando la gente quebranta la ley de Dios? Porque ya existe en nosotros amor a Dios, al dador de la ley. Amén. Y si alguien pisotea su ley, nosotros somos afectados. Pero no solamente usted sentirá celo por Dios, sino que las fuentes de compasión y misericordia empezarán a brotar en su interior. Amén. Ese es un paso más hacia adelante. No solamente sentirá deseo de reprochar a esa gente, sino que orará por ellos, clamará por ellos, gemirá por ellos en llanto. Ese es el espíritu de oración y de súplica, dice, que Dios derrama sobre sus hijos. Empezaremos a elevar oraciones extraordinarias. Todos los avivamientos, hermanos, empezaron con una oración extraordinaria. Y el avivamiento en el que ahora estamos, de Juan el Bautista, no era diferente. Y quiero ir rápidamente a esto porque el tiempo pasa.
No sabemos la intensidad de la oración que se hizo por el avivamiento de la nación, pero sabemos de algunos que pasaron todo el tiempo en el templo, por ejemplo, orando por la consolación de Israel. Lucas 2, verso 25. Simeón era uno de estos hombres, era justo, era devoto, temeroso de Dios. Estos hombres habían recibido la promesa de que no morirían hasta haber visto al Mesías, al Redentor. Cómo ellos entendían y sabían que Jesús iba a nacer en su tiempo. Véalo en Lucas capítulo 2, verso 25. Lucas capítulo 2, verso 25. Miren, esto que vamos a leer va a volver a ocurrir. Amén. Y va a ocurrir en esta iglesia. Usted dirá, pero pastor, ¿tanto así? ¿Puede volver a ocurrir aquellos sucesos que prepararon el corazón de personas para orar fuerte, fervientemente por un despertar espiritual antes de que éste venga? Siempre Dios lo ha hecho así. Y por eso esta serie de enseñanzas de avivamientos en la Biblia que estamos empezando hoy nos van a ir mostrando detalle tras detalle cómo Dios planifica estos sucesos, a quienes convoca, con quienes trabaja, qué les comparte a ellos, porque es imprescindible la oración para que ocurran estos avivamientos. Amén. Es indispensable. Lucas 2, verso 25 dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado, ¿qué se llamaba? Le voy a hacer participar antes de que se duerma. Simeón. Y este hombre era ¿qué? Justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Ahí está. Un volver, un retorno, un regreso a Dios. La consolación de Israel. Que nuevamente Israel vuelva a un estado de obediencia, un estado de consagración que aseguraba su buen porvenir, la bendición de Dios. Lo llamaban la consolación de Israel, lo que nosotros podríamos también llamar la restauración de un estado espiritual ferviente. Y dice así: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Me está siguiendo? ¿Está leyendo? Le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y dice: y movido por el Espíritu, ¿qué? Vino al templo. Yo me preguntaba estos días y decía, estamos en un estado espiritual tan bajo que ni a la reunión de oración vienen muchos. Y yo decía, ¿cómo podemos asegurar la reunión de oración diaria? O 3 veces a la semana, o 4 veces a la semana, si hay gente que no viene ni una sola vez. Y Dios me dio esta palabra: el Espíritu Santo traerá una revelación y nos moverá. Amén. Porque dice: y movido por el Espíritu vino al templo. Usted vendrá a este lugar a orar movido por el Espíritu Santo. Dios te tiene que dar una visión. Dios tiene que poner en tu corazón expectativa, fe, es decir, una convicción de que algo va a suceder, por lo cual Dios te necesita orando. Yo sé que si Dios pusiese en sus corazones que en un mes su familia será salva, pero que usted necesita orar continuamente, usted estaría en el templo, ¿verdad? Orando continuamente. ¿Cuántos tienen familiares perdidos? Su cónyuge, no digo pareja, ¿no? Porque algunos están acostumbrados a decir mi pareja. Mi esposita me dijo, claro que en Estados Unidos eso significa con el que estás viviendo pero no estás casado. O también significa que eres gay. Porque un hombre no puede decir mi esposo, ¿no? Dice mi pareja. Por eso es que cuando existe la conversación y alguien dice tengo que salir con mi pareja, uno abre los ojos, ¿no? ¿De qué estará hablando? Si su esposo, casi digo pareja de nuevo, si su esposa, si sus hijos están lejos del Señor
y Dios a usted le diera la fe que en 2 meses ellos caerán rendidos, se harán cristianos y su porvenir será asegurado, porque cuando Dios salva, salva eternamente. Esa es la más grande victoria, ¿sí o no? Saber que tu hermano, tu hermana, tus hijos estarán contigo y con Dios para siempre. Esa es la más grande salvación. Tal vez algunos no entienden esta gran salvación. Se lo voy a resumir. Dice la Escritura que llegará el día, un día donde Dios juzgará a los vivos y a los muertos y los recompensará de acuerdo a sus obras. Y los que hicieron mal, dice, serán condenados a muerte eterna. Allí, dice, será el lloro y el crujir de dientes, y no habrá escapatoria, no habrá rescate. Ese sufrimiento será continuo, será diario. Un año pasará, pasarán 10 años, pasarán 100 años, pasará 1.000.000 de años y la gente seguirá sufriendo. No habrá una segunda oportunidad. Por eso Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz, porque lo que Él vio fue un sufrimiento tan desgarrador, tan terrible, tan horroroso. No hay palabras que puedan describir ese sufrimiento. Por eso es que Él vino y tomó nuestro lugar en la cruz y murió. Por eso es una salvación grande. Es la más grande salvación. No es una salvación de un atentado. No es una salvación de un dolor pasajero, de una desgracia. Es una salvación del dolor y sufrimiento eterno. Porque Dios dice, desatará su ira en aquel tiempo. Y ese lugar, el infierno que fue preparado, dice, para Satanás y sus ángeles, allí también lanzará a todo aquel que es incrédulo, a todo aquel que es pecador. Amén. Si usted logra salvar a su esposo, si usted logra salvar a su esposa, a sus hijos, si usted logra salvar a sus sobrinos, a sus hermanos, usted estará haciendo algo grandioso en esta vida. Pero si usted descuida esa salvación, su descuido traerá la más grande condena sobre ellos. Un simple descuido. Dice que Simeón fue movido por el Espíritu y fue al templo. Por supuesto, ¿a qué uno va al templo? A orar. Amén. Se cargó su corazón de oración. El Espíritu le trajo convicción de que en sus días iba a aparecer aquel de quien hablaban las profecías, de quien se anunció por miles de años, cientos de años, el gran Salvador. Lo sintió en su corazón y se fue al templo a orar, porque una persona que recibe una palabra y recibe ese testimonio del Espíritu no se queda apático, indiferente. No simplemente dice ya Dios lo habló y lo va a hacer, sino que es movido a orar. ¿Y por qué oraba Simeón? Para que venga ese día, para que ese día sea glorioso. Amén. Amén. Quiero continuar el verso 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre, dice, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada, dice, traspasará tu misma alma, hablando de la muerte de Jesús, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones.
Quiero que usted piense un momento en este hombre Simeón. Cuánta alegría inundó su corazón, ¿verdad? ¿Verdad? Que puedas lograr ver aquello que sentías en tu corazón que iba a suceder. Que puedas lograr ver aquello que sentías en tu corazón que iba a suceder. Él oraba por el nacimiento del Salvador, por el advenimiento del Salvador. Dios le había dicho: ve al templo, ora para que el corazón de muchos sea preparado, ya que cuando Cristo abra su boca, muchos reciban el mensaje. Y cuando lo vio, lo tuvo entre sus brazos. Aleluya. Dio gloria a Dios. Amén. Qué increíble. Tal vez usted no está todavía dándose cuenta, no le cayó la ficha, como se dice. Estamos hablando de que usted podría ser llamado a orar por un gran mover espiritual que empiece en esta iglesia. Amén. Que afecte la zona y que avance y avance y avance. Y llegará el tiempo en que usted podrá lograr ver multitud de almas venir a Cristo. Eso, amados, es una alegría inmensa, ¿sí o no? Todavía no está tan convencido. Lucas 2, verso 36, no solamente Simeón había sido llamado a orar, también Ana, una profetisa, tenía 84 años. 84 años. Ya mi mamá va por los 80, ¿no? Ya se apresura. Esta mujer era una segunda persona nombrada que pasaba todo el tiempo en el templo, ayunando y orando. Hoy quería hablar acerca del ayuno, pero lo voy a hacer la próxima, porque esta iglesia empezará a ofrecer a Dios en devoción esta práctica, el ayuno. Amén. El ayuno. Y no va a ser un ayuno terapia, un ayuno por salud. No es un ayuno para adelgazar. Es un ayuno, una práctica ofrecida a Dios con el único fin de ser hallados como instrumento en sus manos. Nos vamos a disponer a ayunar por un avivamiento, un despertar espiritual, evangelismo en esta iglesia. En Lucas capítulo 2, verso 36, ella fue encontrada también ayunando y dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, dice, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Amén. ¿Qué haría usted si fuera contemporáneo de Ana, de Simeón? ¿Qué hubiera hecho usted? Algunos se han dicho o han anhelado tal vez en su corazón o han pensado cómo hubiera sido su vida si hubiera nacido en aquel tiempo. ¿Qué usted hubiera hecho si Juan el Bautista hubiese sido su contemporáneo? Si los apóstoles hubieran nacido en el mismo tiempo que usted. Mire, yo poco a poco voy logrando entender por qué los discípulos aceptaron rápidamente el llamado de Jesús. Amén. Respondieron rápidamente a su llamado, porque todo el mundo, todo el pueblo de Israel en aquel tiempo esperaba su venida, el advenimiento. Amén. La profecía estaba clara en sus corazones, y más aún todavía de Ana y de Simeón. Dios les había dicho: en tus días nacerá el Salvador, el Mesías. Qué tremenda noticia. Yo a veces pienso y digo: ¿por qué no nací en el tiempo de Juan Wesley? Hubiese yo sido su discípulo, de Charles Finney, y me hubiese gustado escucharle, ¿verdad? Asistir a su predicación, conocer al padre Nash. Dice que era un hombre que oraba por la evangelización de Charles Finney, y pasaba días y horas y semanas, dice, en su cuarto, en su habitación, clamando para que cuando Charles Finney hable la palabra del Señor,
todos se conviertan. Y así sucedía. ¿Qué tipo de oración elevaban estos hombres? Oraciones fervientes, pero también oraciones perseverantes y efectivas. Mire, Lucas 2:38 nos muestra que no solamente Ana y Simeón esperaban la consolación de Israel. ¿Qué dice Lucas 2:38? Dice, estaba presentándose en la misma hora, hablando de ella, ¿no? Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Fíjese que había mucha gente que esperaba esto, ¿sí? Yo sé que no somos los únicos. Dios está moviendo a otras iglesias y a otros pastores con este tema del avivamiento. Yo sé, amados, que vamos a llegar a multiplicarnos en nuestras reuniones de oración. Sí, yo creo eso. Dios va a derramar, Dios va a ser fiel. Nosotros vamos a orar para que muchas personas digan, debemos orar. Hay un lugar para orar. En esa iglesia están orando por un avivamiento, que es lo que nosotros también deseamos, y van a venir. Había en aquel tiempo muchos que esperaban la redención de Israel. Los avivamientos siempre han ocurrido cuando las situaciones sociales, políticas e internacionales parecían sombrías y cuando, según todas las apariencias, la esperanza parecía perdida y nada ofrecía ninguna seguridad de que la situación pudiera cambiar. Justo ahí venían los avivamientos. Estos son los momentos en que Dios da un paso adelante, se manifiesta a través de personas poco probables y golpea a los poderes presentes. Por eso es que hasta Herodes fue golpeado por la predicación de Juan. Amén. Amén. Los fariseos, los saduceos, el Sanedrín de aquel tiempo, los líderes políticos, emperadores fueron golpeados por la predicación de Juan y la predicación de Jesús. Estos son los momentos en que Dios da un paso adelante. Es durante estos tiempos que Dios expone y resalta el inmenso fracaso de líderes religiosos como los fariseos, así como la ceguera de quienes los siguen. Mateo 11, verso 11, ya hablando acerca de el testimonio de Jesús respecto a Juan, nos muestra que Juan tenía características únicas. Amén. Y Jesús afirmó que este hombre era más grande, el hombre más grande que haya nacido de mujer en aquel tiempo. Dice lo siguiente: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. También usted vea esto en Malaquías capítulo 4, versos 5 al 6, pues las escrituras del Antiguo Testamento predijeron el ministerio de Juan 700 años antes de su nacimiento. Mire, para que alguien hable y haga un pronóstico, porque eso es una profecía, una predicción de un suceso tantos años antes, es porque ese suceso tendría que ser un suceso muy grande. Amén. Y ese hombre tendría que ser un gran hombre. Malaquías dice lo siguiente: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero Elías había muerto muchos años antes. ¿De qué Elías estaba hablando? De Juan el Bautista, porque iba a tener su misma naturaleza, su mismo carácter. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Una profecía fue dicha de este hombre. El ángel Gabriel también se apareció al padre de Juan antes de su nacimiento y le dijo lo siguiente a Zacarías, el padre de Juan, que Dios había escuchado sus oraciones, el de él y el de su esposa Elizabeth, y que iban a tener un hijo, a pesar de que eran de edad avanzada y ella antes no había podido concebir, es decir, era estéril. Lucas 1:7. Qué tremendo suceso. Un ángel también descendió. Amén. Juan fue lleno, dice, desde el vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo. Zacarías debía llamar a su hijo, debía ponerle este nombre, Juan. Lucas 1:13. El niño sería grande a los ojos del Señor. Versículo 15. El niño nunca debía tocar o beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica,
porque estas eran las señales de un nazareo, uno que había sido escogido. Amén. No bebían ni vino ni sidra, y su vida iba a ser tan peculiar, tan única frente a los demás hombres de Israel. Lucas 1:15 dice que sería lleno del Espíritu Santo antes de su nacimiento. El verso 16 dice: Juan convertiría a muchos israelitas al Señor su Dios. El verso 17 dice que sería un hombre con el espíritu y el poder de Elías, y también que prepararía al pueblo para la venida del Señor. ¿Qué características tenía este hombre? ¿Qué cosas Dios le había impuesto? La estricta disciplina que Dios le impuso a Juan fue necesaria para prepararlo para su ministerio. Él tenía que mirar a los fariseos y saduceos directamente a los ojos, y sin temor ni vacilación les pediría que confesaran sus pecados y que se arrepintieran. Vea lo que dice Mateo 3, verso 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A veces la gente a mí me reclama y me dice: pastor, usted está siendo muy directo. Usted nos habla del pecado de manera tan directa. Solo le falta mencionar nuestros nombres. Pareciera que nos habla a nosotros cuando predica. Y yo nunca les he dicho generación de víboras. Nunca llegué a tanto, ¿verdad? Solo le dije: hermanos, no está bien unirse sin casarse. La Biblia llama a eso fornicación. La inmoralidad sexual es condenada por la palabra. Juan les decía: el que miente, no mienta más. El que roba, no robe. Él era directo, él era frontal. No existe una predicación indirecta. El sermón debe ser completamente directo. Jesús nunca se fue por las ramas o por la tangente. Él hablaba completamente refiriéndose a su audiencia. Y cuando vinieron a él, dice, a Juan el Bautista, los fariseos, mire que ni Juan los quería, amén, ni Jesús ni Juan los querían a los fariseos. Uno podría decir: qué falta de amor, ¿no? Qué intolerancia. ¿Dónde está el amor de Dios?, dicen algunos. ¿Qué pasó con la compasión? Pero ¿sabe por qué Jesús y Juan diferenciaban bien a su auditorio? Porque diferenciaban a las ovejas engañadas de los engañadores. Amén. Amén. Diferenciaban a los ignorantes de los falsos maestros. Diferenciaban a los que tenían poco conocimiento de aquellos que eran hipócritas. Y es por eso que el mensaje de Jesús a los fariseos no fue como su mensaje al pueblo. Al pueblo le tenía compasión, sanaba a sus enfermos, echaba fuera a los demonios, los alimentaba. Pero con los fariseos tenía un lenguaje duro, penetrante, condenatorio. Uno podrá decir: pero si están yendo a ser bautizados. Porque ¿qué es lo que usted lee? Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían, dice, ¿a dónde? Al bautismo que Juan realizaba. Amén. Juan predicaba, estaba dentro ya del río, del lago, y las multitudes venían a escucharle. Y cuando él concluía su mensaje, hacía la invitación: todos los que creen esta palabra, todos los que quieren volver a Dios, todos los que quieren dejar el pecado a un lado, pasen a las aguas del bautismo. Demuestren que realmente quieren vivir para Dios. Y la gente pasaba. Y vinieron los fariseos. Y en vez de que Juan diga: qué bueno es Dios, hasta los fariseos se convierten, les reprochó. ¿Qué les dijo? Generación de víboras. Dando a entender, amados hermanos, y desnudándolos, les dijo: yo sé que ustedes vienen a bautizarse, pero no porque quieren agradar a Dios realmente. Quieren seguir engañando al pueblo. Quieren pasar por hombres santos que se han alejado del pecado, pero son hipócritas. Hagan primero obras dignas de arrepentimiento. Amén. Eran hipócritas, falsos. Imagínese a usted a Juan el Bautista bautizando a un falso.
Cuando a mí me dicen, pastor, usted se enteró de que Justin Bieber se bautizó en la iglesia de Hillsong. Todavía en la iglesia de Hillsong, ¿no? ¿Usted sabía, pastor, de que Megan Fox era cristiana bautista? Sigue siendo cristiana bautista. Y Britney, ¿qué se llama? Spears, dice que habla en lenguas. Lo único que se me viene a la mente es Juan el Bautista, parándose frente a ellos, diciéndoles: hagan primero frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Porque un bautismo sin dejar el pecado, es la peor contradicción. Es una contradicción. Juan no los bautizó. Si usted lee el capítulo, los dejó ahí con ese reproche. Frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, no es otra cosa que tomar acciones y dejar el pecado. Amén. Empezar a hacer buenas obras. Una persona con un licor en la mano no puede ser bautizada. Una persona que dice: pastor, yo me arrepiento y quiero ser parte de la iglesia, bautíceme, pero vive en concubinato, no puede ser bautizada. Vive en adulterio, no puede ser bautizada. Pero se les niega el bautismo a los que quieren bautizarse. Sí, siempre y cuando no se pueda ver un cambio. ¿Qué es el bautismo entonces? Es una aceptación, es una recepción. Yo estoy declarando, esta persona pasa a la familia del Señor por el bautismo, es uno más de nosotros. Amén, es hijo de Dios. Ha sido limpiado, perdonado con la sangre de Cristo. Pero si una persona sigue viviendo en pecado, Dios no lo ha limpiado de nada, ¿verdad? No hubo arrepentimiento. No puede ser llamado hermano. Yo puedo decir como él decía de Jesús: yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Juan se sentía tan pequeño delante de Cristo, y yo me siento tan pequeño delante de Juan. No puedo decir que mi mensaje es similar, pero con la ayuda de Dios vamos a tratar de predicar de manera similar, porque sin un mensaje correcto, sin un reproche por el pecado, la gente no se arrepiente. Amén. Ya no hay muchos amenes, ¿no? Cuando Dios llama a una persona a traer a su pueblo de regreso a Él, esa persona a menudo debe pasar mucho tiempo de pruebas severas, por muchos años. Estas pruebas tienen como objetivo garantizar que la persona será sometida y obediente a la tarea que Dios le asignó, y que no flaqueará, amén, no retrocederá de la batalla. Algunos quieren ser como Juan el Bautista, sueñan con ser como Juan el Bautista, pero las demandas de tal tarea solo pueden ser sostenidas por alguien a quien Dios ha llamado, y esa persona se ha sometido a ese llamado. Amén. Miren, yo hace tiempo predicaba, mi mensaje no vacilaba ni tampoco variaba mucho. Siempre compartí respecto a la consagración, ya que Dios tiene un plan para usarte en este tiempo, pero que las condiciones son una consagración completa, una dedicación. Dios está volviendo a traer ese mensaje a mi corazón. No va a ser un mensaje como se predican en muchas iglesias, de que te va a ir bien, de que en esta vida vas a alcanzar tus sueños, de que Dios quiere lo mejor para ti y te va a dar los anhelos del corazón. Ese es un mensaje bíblico, sí, pero cuando es sobreenfatizado y no predica las demandas de Dios, y no predica la cruz, y no predica el sacrificio, y no predica la oración, el ayuno, el servicio, es una desfiguración de la palabra. Amén. Una desfiguración de la palabra. Marcos capítulo 1, verso 6 nos muestra que Juan no vivía con lujos, no tenía comodidades. Sus alimentos fueron restringidos. En parte esto por orden de Dios. Dice, y Juan estaba vestido ¿de qué? De pelo de camello. De pelo de camello. Bueno, a mí no me gusta vestirme con pelo de alpaca, ¿no? O de llama, no sé cuál es una que es muy medio áspera, te pincha todo. ¿Y cómo será el pelo de camello? ¿Usted cree que era suave? Como la piel de oso. ¿Qué otras telas más hay? Lanas suaves.
Bueno, hoy en día esas son costosas, ¿verdad? Y valen mucho precio. Y la gente de mucho tener las adquiere. Pero ¿por qué Juan se vistió con pelo de camello? ¿Alguna vez se preguntó? A ver, voy a mencionar nombres aquí para tener participación. ¿Por qué cree usted que Juan se vistió con pelo de camello? Dice, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Y comía qué? Langostas y miel silvestre. O sea, tenía una dieta distinta. No eran manjares. No eran platos, ¿qué se dice? Exóticos. Porque algunos dicen, no, yo soy de paladar exigente, ¿no? Y de vez en cuando, pastor, nos damos unos gustitos. He notado, amados, he llegado a la conclusión de que a veces la gente no nota en lo que es una alimentación normal de la glotonería, del ser esclavos del apetito. Simplemente aquí en Cochabamba lo llamamos ¿qué? Ser gustositos, ¿sí o no? Amén. Pero Dios, ¿qué lo llamaría a eso? ¿Qué gustosito va a decir Dios, ¿no? Este es esclavo de su apetito. Esclavo de su vientre. ¿Usted sabía que el apetito o la glotonería es el abuelo de todos los males? Tiene hijos y nietos. Otro momento voy a hablar acerca, cuando hable del ayuno voy a hablar acerca de esto. Amén. Vamos a ir desenmascarando esos demonios. Ay, el pastor está condenando ahora nuestra manera de comer. No, esos apetitos son naturales siempre y cuando sean bien utilizados, amén, correctamente utilizados. Pero Juan tenía una dieta distinta porque justamente quería demostrar que no era esclavo del apetito, no era esclavo también de los lujos, de las comodidades. En otras palabras, vivía una vida abnegada, renunciaba a todo bien que te pueda ofrecer el mundo, porque el mismo Señor Jesucristo dijo de Juan el Bautista: ¿qué salieron a ver ustedes al desierto? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? No, porque esos hombres en las cortes, en los palacios están. Yo les voy a decir quién era Juan el Bautista, decía Jesús. Ningún hombre nacido de mujer fue más grande que él. Un hombre consagrado. Imagínense lo que le estoy diciendo. Dedicado a Dios. Él no era presionado porque tenía familia, tenía hijos, tenía un negocio, un emprendimiento. No le rechazó a Dios ningún llamado. Usted sabía que 30 años Juan esperó para su manifestación. 30 años viviendo en el desierto, comiendo langostas y miel silvestre. 30 años. ¿Y cuánto duró su ministerio? ¿Otros 30? No, solo 6 meses. Y lo decapitaron. 6 meses. Qué consagración de este hombre. Qué afinidad tenía con Dios. Porque él sabía que cuando apareciera Jesús, él tenía que dar un paso atrás. Cosa de que muchos hombres no hacen. ¿Por qué? Porque les gusta el poder, la autoridad, ser vistos, ser reconocidos. Pero Juan dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que yo desaparezca. Los discípulos le decían: a este Jesús todos van a Él para ser bautizados, ya no vienen a nosotros. Y Juan decía: es necesario que esto pase, porque yo para esto he venido, para anunciar a aquel, para preparar el camino de aquel que iba a venir. Amén. ¡Qué humildad, hermanos! Nosotros no hacemos nada si es que Dios no nos promete recompensarnos. No hacemos nada si es que no es un evento. No evangelizamos, no hablamos de Dios, no oramos en privado. Los grandes hombres de oración eran hombres solitarios. Ni a la iglesia iban a orar. Oraban por días, noches enteras en sus habitaciones. No les gustaba ser vistos, reconocidos, aplaudidos. Ahora no me diga usted que ora así en su casa y es por eso que no viene. Su ropa era barata, solo le costaba un camello, ¿no? Tosca. A ver, voy a empezar a ver quién viste con ropa barata. ¿Cuánto costaba la túnica de Jesús? ¿Cuánto usted cree que valía? Era cara, era barata. Los predicadores de la prosperidad te van a decir que era de una sola costura, que solamente los nobles vestían así.
Los predicadores de la prosperidad te van a decir que el burrito en el cual se sentó Jesús en aquel tiempo era como tener un 0 kilómetros. Te van a decir que la barca en la cual Él navegó, se subió, pasó al otro lado del mar, era un yate que tenía una cabina privada. Pero yo te voy a decir la verdad y lo que dice la Escritura. Amén. Muchos dicen, cuando murió Jesús, se repartieron sus túnicas o su túnica porque era costosa. Mentira. La túnica que él vestía en aquel tiempo era la ropa más común que usaba todo el pueblo. Amén. Común. Por eso los pobres se le acercaban, los enfermos se le acercaban, los niños venían a él. Era uno más. Juan el Bautista vivía con una ropa barata, tosca, y siendo así fue uno de los más grandes generales de Dios. Mateo, o más bien Lucas 7:25 dice, Jesús de él, ¿qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Juan era un hombre aislado, sin entretenimientos. Lucas 1 verso 80 dice así: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Qué impresionante. En el desierto. ¿Cuántos están dispuestos a vivir sin comodidades? Ahora un adolescente no puede vivir si no tiene un celular, ¿verdad? Si no tiene internet. Tal vez no tienen ni para comer, pero sí tiene que haber internet. Tal vez no tienen para comer, pero sí tiene que haber megas en el celular. Y tiene que ser un buen celular. ¿Usted cree que estoy exagerando? No. Cuando yo estaba en pandillas, porque el pastor estaba en pandillas, ¿usted está orgulloso de su pastor o no? Yo bebía vino, sidra y más cosas. Tenía amigos conmigo. No tenían trabajo, pero sí exigían a sus padres tener un buen celular, una buena ropa. Cuando nosotros venimos al cristianismo, también tenemos que renunciar a los deleites de este mundo. Amén. Si tú no renuncias a los deleites de este mundo y estás dispuesto a privaciones, no estás dispuesto a seguir el llamado del Señor. Él mismo decía, el Hijo del Hombre esta noche no tiene dónde recostar su cabeza. Amén. Si tú no estás dispuesto a privarte de un techo, un buen alimento, no estás dispuesto a servir al Señor. Una vida misionera, una vida de un evangelista itinerante, como muchos predicadores cuentan, duermen en peluquerías, en plazas, en parques, en hoteles, en un alojamiento, donde sea. Juan el Bautista, cuando era niño y cuando era adolescente, no disfrutó como los demás niños, no jugaba como los demás niños, no tenía juguetes, pasatiempos, recreación. Hoy en día a nuestros hijos tratamos de no privarlos de nada, ¿verdad? ¿Cuánto nos enseña Juan? Vivía aislado en el desierto. No se nos dice cómo se sostuvo, pero cuando el tiempo de Dios fue el correcto, comenzó a predicar un mensaje que se enfocaba en el arrepentimiento. Y a eso me refiero cuando digo que vamos a volver al mensaje con el cual Dios nos levantó. El mensaje de arrepentimiento. Es evidente por los resultados que había pasado por pruebas de fuego y que de hecho estaba bien preparado para la tarea. Su predicación fue audaz. Mateo 3:7. Pero más bien habla Lucas 3, verso 19. Porque le habló incluso a los reyes, a los emperadores, y no adornó su lenguaje. Amén. No hermoseó sus palabras, no rebuscó sus palabras tratando de no incomodar, de no herir, de no lastimar a nadie. Por el contrario, a Herodes le dijo lo siguiente, lo reprendió, dice, porque había tomado por mujer a la esposa de su hermano Felipe, y lo reprendió también de todas las maldades que Herodes había hecho. La Biblia no entra en detalles porque tendría que hablar de todo un capítulo, pero le dijo todo. Amén. Empezando de que era inmoral.
era un pecado inmoral sexual. Dios habla de las prohibiciones, del incesto, de la pedofilia y de muchas cosas. Pero estos grandes hombres, estas autoridades pasaban por alto, no les importaba, quebrantaban el mandamiento a la luz del día. Y Juan le dijo: no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano. Y Herodes temía el mensaje de Juan y lo oía. Pero ¿quién se molestó? ¿Quién se enardeció? Su esposa Herodías. Amén. Y dice que en una ocasión, cuando había una fiesta y una celebración, la hija de Herodías bailó de una manera que cautivó a Herodes, el cual le dijo: pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te puedo dar. Complacido. Ahí la esposa aprovechó y le dice: pide la cabeza de Juan. Y le pidió a Herodes la cabeza de Juan, y Juan, entristecido porque se había comprometido con sus palabras, mandó a decapitar a Juan, y le trajeron la cabeza de Juan en una bandeja. Murió. Amén. Juan murió, hermanos. No es que solo fue apedreado, fue burlado, fue menospreciado, azotado, olvidado en la cárcel. No, fue decapitado cuando Juan valientemente, audazmente le declaró el pecado a ese hombre. Juan no vacilaba, amén. No tenía miedo a nadie. Su vida se caracterizó porque no hizo ningún milagro, fíjese. A veces nosotros pensamos de que los grandes profetas tienen que ser acompañados necesariamente con señales, pero la única señal que Juan tenía en su vida era que cumplió todo lo que la Biblia decía de él. Juan 10:41, léalo. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de es decir, de Jesús, era verdad. Tremendo, ¿no? Eso sí es ser un hombre de Dios. Ojalá que eso digan de mí algún día. Este hombre no resucitó muertos, ni un paralítico, ni de la cabeza del dolor de cabeza te sana. Pero habló la verdad. Aleluya. Yo ya puedo morir tranquilo con eso. Mi epitafio. Era flaquito, tenía un carácter difícil, pero habló la verdad. Listo, me muero feliz. Se llevó a unos cuantos al cielo. Listo, ¿no? Está feliz para siempre. ¿Perdón? Segundo Juan Bautista 2. Mire que Juan tampoco era un hombre que fracasó, porque dice la escritura de que de las ciudades de toda Jerusalén, Judea y de todo el valle del Jordán venían a verle. Qué tremendo. Mateo 3, versos 5 al 6. Y Juan capítulo 10, verso 41. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y Mateo 3, 5 al 6 dice que venían de todas partes a ser bautizados por él. Gozaba del respeto y la reverencia del pueblo, incluso era temido por Herodes, como le decía. Este Juan tuvo el privilegio de anunciar la llegada de Jesús. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Juan 1:29. Hermano, ¿sabe? Yo estoy contento y voy a estar contentísimo de que el día de mañana todo lo que yo hablé, todo lo que yo dije, sea reconocido como verdad. Juan estaba completamente realizado. Cuando Juan vio a Jesús entrar a las aguas donde él bautizaba a las multitudes, él esperaba ese día. ¿Cómo habrá amanecido ese día? Pero estaba ahí y fue sorprendido. Cuando vio a alguien entrar a las aguas, el Espíritu le dijo: es él. Y Juan lo vio y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo hablé. Esa es la más grande realización de un hombre de Dios. Este es de quien yo hablaba. Esto es lo que yo decía que iba a venir. Imagínese que en nuestros días Dios nos sorprenda y regrese al mundo y lo veamos venir. ¿Cómo no nos sentiríamos de realizados si
Antes de su regreso hemos anunciado: Él viene, Él vuelve, Jesucristo está pronto para llegar, arrepiéntete, vuélvete al Señor, Él está volviendo. Y de pronto lo veamos venir en los cielos. ¿Cómo no se sentiría usted? Qué gran satisfacción, ¿verdad? Diríamos en aquel día: oh, nuestra vida valió la pena, nuestro sacrificio, nuestra abnegación, nuestra renuncia, el dejar nuestras vidas en las manos de Dios, ya no ocuparnos de buscar dinero, de conseguir dinero. Lo hemos dejado todo por Él, por anunciar su regreso. Qué gran satisfacción fue para Juan. Pues dice así, y el siguiente día dice: vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Dios le dijo: sobre quien veas descender a mi espíritu. Y Juan mismo lo relata en otro evangelio y dice: porque el que me habló me dijo: sobre quien veas descender mi espíritu, ese les va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Juan estaba listo para morir, amén. Él no habló nunca de su propio ministerio. Él siempre señalaba a la gente hacia Jesús. El que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Mateo 3:11. Su ministerio, amados, duró 6 meses. Su obediencia y predicación del arrepentimiento le llevó a su ejecución. Mateo 14, verso 1 al 12. No lo vamos a leer por tiempo. Pero el mensaje de Juan junto con el mensaje de Jesús y los que vinieron después de Jesús era que las personas debían volverse de sus pecados, debían arrepentirse. Ya concluyendo este mensaje, las Escrituras guardan silencio sobre el número de personas que se volvieron de sus pecados en el ministerio de Juan. Pero lo que sí sabemos es que de toda Jerusalén, Judea y de todo el valle salían a oír, amén, y a ver a Juan. Mateo 3, verso 5. Y confesaban sus pecados. Las personas fueron despertadas, abrieron sus ojos, abrazaron al Salvador cuando éste vino. El pueblo tenía hambre de más de Dios y quería vivir en obediencia después del mensaje de Juan. Y fíjese, y para terminar, el mensaje de Juan fue específico. Lucas 3, verso 10. Amados, que Dios siempre me ayude a decir la verdad, me dé fuerza para reprender, aconsejar, instruir, conducir a la iglesia por su camino. Si yo fallo en eso, fallo en todo el ministerio. Dice así la palabra: y la gente le preguntaba, diciendo entonces: ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y usted ahí tiene que encontrar los principios. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Quiénes eran los publicanos? Los que cobraban impuestos, amén. Amén. Cobren lo que es correcto, nada más. Y también le preguntaron unos soldados, aquí habían militares, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, porque a veces te sientan denuncias falsas, ¿no? Y contentaos con vuestro salario. Amén. Habían policías corruptos en aquel tiempo, habían gente abusiva que extorsionaba, había gente que te sembraba juicios o más bien delitos, habían. Y Juan fue claro con todos ellos. Amén. Lo mismo te diría a ti hoy. El que está viviendo en inmoralidad, aléjese de la inmoralidad. El que miente, no mienta más. El que roba, no robe más. Yo estoy investigando respecto al divorcio. No se asuste, no es para mí. Sino que quiero ser completamente escritural, bíblico. Porque hoy en día hasta en iglesias permiten el divorcio por cualquier razón y lo fomentan, como lo que pasa en Hollywood. Había una serie, no sé si usted la veía, pero se llamaba La Hechizada. ¿Sí, ahí no? ¿No? Shirley, sí, La Hechizada. Basada en, dice, otras series y otras películas de personas que hacían pues
hechizos, encantamientos, ¿no? Tenían poderes. Y mucha gente la adoraba a esta actriz. Y llegó a tener 8 temporadas. Bueno, eso es lo que dicen las noticias. Era la esposa ideal, pero en vida se casó 4 veces. El divorcio es normal para ese tipo de personas. Amén. Lo que sí es choqueante es que en la iglesia también se pretenda que esto sea normal y que líderes, pastores o personas que enseñan sobre la familia, mire, yo tengo una persona que enseña para la familia y su eslogan es todos en contra del abuso infantil. Ese es su gran eslogan. Ministra aquí, ministra en congresos, en conferencias, viaja por aquí y por allá. Pero actualmente está ella iniciando su divorcio. Y si usted investiga un poco respecto a las consecuencias del divorcio sobre los niños, es uno de los peores abusos infantiles. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque cuando los papás se separan, la mamá por lo general no habla bien del papá a sus hijos, más bien habla lo peor. Y la mamá o el papá más bien no habla bien de la esposa, de la mamá de sus hijos. Y eso, amados, psicológicamente es un abuso porque el niño ama a su mamá, amén, o ama a su papá. Y lo peor es que le hablen mal de quien él ama. Y peor que le digan, ¿con quién te vas a ir? Contame a ver, ya que has estado en la casa de tu papá estas horas, ¿qué has escuchado? ¿Con quién él estaba? O los presionan. Mire, hay mucho abuso infantil, es decir, en el divorcio, o en los preparativos, o en el proceso del divorcio. Incluso después del divorcio, cuando se pelean por la tenencia, ¿verdad? Y eso es algo en lo cual no estoy de acuerdo. Si una madre fue infiel y es la que rompió su familia y rompió su matrimonio, no debería tener la tenencia de sus hijos. Aunque la gente diga, psicológicamente para el niño es bueno estar con su mamá. Pero ¿qué valores va a aprender con esa madre que no le importó romper a su familia? ¿Qué valores? Ojalá que no haya aquí ningún divorciado, porque ya no van a querer venir el próximo domingo. Yo, siendo juez, le daría la tenencia al padre y hasta lo libraría así de esa responsabilidad mensual. Mire lo que le voy a decir, y es que no estoy abogando por el papá, pero si el papá fue víctima de una traición, es el peor abuso quitarle de paso a los hijos e imponerle, sí o no, una mensualidad. Yo, siendo juez, le diría, bueno, ¿quién fue el responsable? No le daría la tutela al que fue infiel, o sea, premiarlo más por eso. En Estados Unidos es un poco diferente. Aquí ya está dicho todo, ¿no? Para que la mamá, siendo infiel, tenga o más bien le den la tenencia al padre, ella tiene que ser o loca, tiene que ser terrorista, tiene que ser narcotraficante, tiene que ser drogadicta. Pero si solo fue infiel, le dan a sus hijos. O sea, la infidelidad no es nada ante nuestras leyes. Es más, si uno indaga un poco, ¿qué te dicen? Pero algo habrá hecho pues el hombre, ¿no? O sea, que la infidelidad fue el resultado. Toda la culpa al hombre. Me voy a preparar yo para dar conferencias respecto a esto, porque si bien el mundo lo admite, la iglesia no lo puede admitir. Y como dije en una oportunidad, la iglesia debería tener un tribunal de honor, porque ¿qué de bueno puede hacer una persona que fue infiel? Seguir ministrando a papás o a matrimonios. ¿Qué de bueno? Tú eres la primera que está abusando de tus hijos. Sí, estudie. Crecen traumados, desprotegidos. Cuando no está el pilar de la casa en su propio hogar, crecen con un espíritu de inferioridad, de complejos, temerosos ante todo, rebeldes, desamparados, que después hasta les es difícil iniciar una relación saludable porque tienen terror a que su matrimonio termine como el de sus padres. Uno dice, pero la infidelidad no hace daño a nadie, ¿no? ¿A quién hace daño el adulterio?
La gente vive en una burbuja, ¿no? En una fantasía, en una irrealidad. Al primero que les hace daño es a sus hijos. Y por supuesto también a la esposa o al esposo y a los familiares. Todos sufren. Con esto yo estoy sentenciándome a no divorciarme jamás. Que mi matrimonio sea para siempre. Amén. Para toda la vida. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero tal vez existe la pregunta, pero pastor, ¿y nosotros que ya nos hemos divorciado? Dios es especialista en restaurar vidas rotas. Amén. Y desde ahí te levantará. Por eso a Dios no le importa mucho nuestro pasado. Dice que Él toma nuestros pecados y los bota al fondo del mar. No sé si en Canadá o en alguna parte del mundo encontraron que la profundidad del mar es tan extensa en esa parte del mundo. Un predicador le dijo a esa persona que vivía allí: ¿y qué existe ahí en el fondo? Y esta persona le dice: no existe nada, no hay vida, porque la presión del agua no permite que haya vida, todo explota. Y el predicador dijo: ahí están mis pecados, ya no existen. Gloria a Dios, amén. Dios, cuando emprende esta tarea de salvarte, lo primero que hace es quitarte toda culpa y todo pecado. Y no se acuerda más de ellos, dice. Gloria a Dios. Hay restauración para vidas rotas. Amén. Y con esto termino. En Juan 3, verso 30, la gente poco a poco dejó de seguir a Juan y comenzó a seguir a Jesús, que es justo lo que Juan había profetizado que iba a suceder. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Pero mire, hoy, actualmente, debido a la sumisión de Juan, ¿cuánta gente salva hay en el mundo? Son millones, amén, los que han creído en Jesús. Millones los que han creído en Jesús y tienen vida eterna. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Lo que Dios puede hacer contigo si verdaderamente eres obediente, te sometes a su plan. Amén. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Aleluya. Cierre sus ojos y simplemente ore a Dios lo que el Espíritu pone en su corazón orar. Si usted siente en este momento vivir una vida como la que vivió este hombre, si usted siente en su corazón un llamado para replicar o por lo menos intentar hacer lo que este hombre hizo, Él trajo una revolución, un renacimiento. La oscuridad había durado 400 años. Imagínense 400 años donde no había palabra de Dios, no había alguien que te diga: este es el camino del Señor. No había profecía, no había quien pueda guiar a las ovejas de Israel. Israel se llenó de falsos profetas, de falsos maestros. Había una decadencia tan terrible. Pero apareció Juan. Desde chico le dijeron a Juan: tú eres aquel de quien habló Isaías, Malaquías, hablaron los profetas. Por favor, tal vez le decía a su madre: cuídate. No cometas algo de lo cual te puedas arrepentir. Puedes perder tu ministerio, tu llamado. Tú eres aquel que va a preparar el camino para que cuando Jesús venga la gente lo acepte. Tienes una gran responsabilidad. Ni te imaginas la responsabilidad que está sobre ti. No te entregues al licor. No puedes embriagarte. No puedes estar al lado de malas amistades. Si es posible, vive solo. Y Juan fue obediente. Vivía en el desierto. Buscaba su propia alimentación. Por supuesto, era extravagante.
La gente decía: este es loco, está loco. Miren cómo se viste, miren lo que come. No tiene ni siquiera vida social. Juan soportaba toda esa burla. Pero cuando llegó el día donde Dios le dijo: ahora, Juan, ve y predica mi palabra. Habla a estas ciudades. Espéralos en medio del río. La gente recibirá tu mensaje y los vas a bautizar. Y un movimiento se levantará. No estará solo Juan. Hay muchos que están esperando también la venida del Mesías. Te unirás a ellos, orarás con ellos y por ellos. Y en tus días, Juan, en tus días, es más, ni te imaginabas, pero el Mesías es tu primo, es de tu familia. María es su madre. Todo por lo cual te has guardado, Juan, todo el precio que has pagado por tantos años, toda esta soledad ahora tendrá una gran recompensa. No eres uno más del pueblo, Juan, eres el profeta. Gracias a ti muchos creerán en Jesús como el Hijo de Dios. Los milagros no te acompañarán, pero sí una gran señal que todo lo que tú digas se cumplirá. Y toda tu vida será el cumplimiento de lo que otros dijeron. Tal vez no serás el más amado. No te traerán tal vez enfermos. No harás milagros. Pero algo te aseguro, le decía Dios: tú presentarás al mundo al Cordero de Dios, y esa será tu mayor recompensa. Lo verás. Aleluya. Lo verás. Lo escucharás. Y tú verás cientos y miles de personas venir a Él. Y luego tendrás que dar un paso al costado. Juan no sabía cómo iba a morir, pero ciertamente fue un mártir. Ora en tu corazón y dile al Señor: tal vez yo no voy a ser Juan el Bautista, pero yo quiero ser por lo menos uno que clama en el desierto, uno que anuncia las buenas noticias de salvación, uno que habla acerca de Jesús, que es el Salvador del mundo. Yo quiero ser como uno de los apóstoles, yo quiero ser como uno de esos profetas. O yo quiero ser como Ana, que tal vez no puedo hablar, pero sí puedo orar. Quiero ser como Simeón, tal vez ya avanzado en años, que no puedo hacer mucho, pero lo que puedo lo voy a hacer y voy a orar. Aleluya. Iglesia, prepara tu corazón, porque en este tiempo esta iglesia se entregará a la intercesión, a la oración, al clamor. Si algo vamos a hacer este año será orar por un avivamiento. Y si algo vamos a hacer este año será salir y hablar a otros de ese Jesús. Será compartir y ver cómo Dios nos respalda, ver cómo gente confiesa sus pecados, se arrepiente y es perdonada. Eso es lo que vamos a ver este año. Que nuestra vida sea obediente como la de Simeón. Dios le dijo: ve al templo a orar. Dios le dijo a Ana: ve al templo a orar. En la viña del Señor hay tarea para todos. Solo Dios te pide: haz lo que puedes hacer, pero hazlo.
Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por amonestarnos, ya que tal vez estábamos rehuyendo al llamado, distrayéndonos en una y otra cosa, no teniendo un objetivo claro. Pero tú nos estás volviendo a encaminar. Tú eres el que nos da dirección en esta hora. Tú eres la brújula. Tal vez nos hemos desviado levemente o tal vez mucho, pero tú nos estás redireccionando. Porque tu palabra dice: os haré pescadores de hombres. Y eso es lo que queremos hacer, Señor. Ayúdanos, que no seamos cautivados por las cosas de este mundo, las cosas de esta vida, las preocupaciones. Que ni tampoco, Señor, seamos encantados por los deleites. Que como Juan no busquemos la comodidad, el entretenimiento, la diversión, sino que podamos más bien buscar una vida consagrada, dedicada a Dios. Es lo más grande que podemos hacer y el resultado también es lo más glorioso. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas. Dios, que esta palabra cale profundamente en ellos. Al que ha cometido pecado, perdónale, restáurale, levántalo, Señor. Quita toda la culpa, quita toda la culpa y esa condenación. Que tu sangre nos limpie y nos dé paz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Amén.